Bueno, vamos a explicar un poco sobre el teorema de Pappus. Este teorema nos sirve para encontrar lo que es área superficial y un volumen superficial de cualquier cuerpo en revolución. En este caso se va a dividir en dos teoremas. En un primer teorema encontramos el área superficial y en un segundo teorema encontramos lo que es el volumen superficial. En este teorema, el área superficial viene a ser el ángulo de revolución medido en radianes, que viene a ser 2pi, que viene por la distancia perpendicular del eje hasta el centroide, que viene a ser con respecto a X o ya sea con respecto a Y la longitud generatriz. Esta longitud generatriz viene a ser el giro de una curva plana con respecto a un eje. Ahora vemos lo que es el volumen. Lo que es el volumen viene a ser igual al ángulo revolucionario medido en radianes, que viene a ser 2pi, por la distancia perpendicular del eje hasta el centroide, ya sea en X o en Y, como vemos acá, por el área generatriz, que viene a ser el giro de una área plana con respecto hacia un eje. Y estos serían más que todo los dos principales teoremas. Hola, soy Enrique Alberca Cayetano y voy a explicar este ejercicio donde me piden hallar el área superficial de la estructura. Para eso hemos cogido una parte de la estructura para poder hallar la diferencial de la longitud, que viene a ser la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Luego vamos a derivar la parte de la parábola, donde me sale que es menos x sobre 8. Luego vemos que la diferencial de la longitud viene a ser la raíz cuadrada de 1 más x cuadrado sobre 64 por la diferencial de x. Para hallar la longitud vamos a hacerlo a través de integrales, que esta integral va de 0 a 16 de lo ya mencionado, y eso lo vamos a resolver a través de sustitución trigonométrica. Esta raíz que vemos acá lo vamos a reemplazar por la secante cubo de u por du. Una vez hallando todo este procedimiento, vamos a obtener que la longitud viene a ser 23.66 metros. Luego vamos a hallar el centroide con respecto a x, que viene a ser la integral de x por la diferencial de L sobre la integral de la diferencial de la longitud. Tenemos esta diferencial, nos falta esta integral, que la vamos a hallar, que viene a ser la integral de 0 a 16 por x por la raíz cuadrada de x cuadrado más 64 por la diferencial de x. También lo vamos a resolver a través de sustitución, donde vemos que la raíz lo hemos puesto de u elevado a la u medio por la diferencial de u sobre 2. Y todo ese procedimiento nos va a salir que QY viene a ser 217.18 metros cuadrados. Ahora ya tenemos ya tenemos Q, ya tenemos L, podemos hallar el centroide con respecto a X, que viene a ser 9.178 metros. Ahora, para eso ya podemos hallar también el área superficial, que es el primer teorema de Pappus, donde vemos que es 2pi por el centroide de X por la longitud, que ya lo tenemos, y solamente nos queda reemplazar, como aquí lo vamos a ver, y el resultado nos va a salir 1364.7 metros cuadrados. Eso sería todo. Como ven, acá me piden hallar el volumen superficial del área sombreada. Hemos cogido solamente la parte sombreada para poder hallar el área, donde me dicen que el área es x por la diferencial de y, pero la ecuación de la parábola está en función de y, lo tenemos que pasar a la función de x para poder hallar la diferencial del área. Una vez que hemos hecho eso, podemos hallar la diferencial del área, donde me dicen que es y cuadrado sobre 2 por la diferencial de y. Ahora, para hallar esa diferencial lo vamos a hacer a través de integrales, donde vemos que la integral de la diferencial de a es igual a la integral de 0 a 2, que es de y cuadrado sobre 2 por la diferencial de y. Ahora, resolviendo toda esa integral, nos va a salir que a es igual a y cubo sobre 6 de los puntos de 0 a 2. Resolviendo también ese cálculo, nos va a salir el área, que viene a ser 1.33 metros cuadrados. Ahora sí vamos a hallar lo que viene a ser la parte del centroide, que también nos tenemos que encontrar, donde la propiedad nos dice que la integral de x por la diferencial de a entre la integral de la diferencial de a. Tenemos esta integral, nos falta la primera integral, que lo vamos a hallar, donde dice que q de y es igual a la integral de 0 a 2 de x, que viene a ser de y cuadrado sobre 4
la diferencial de A, que viene a ser y cuadrado sobre 2 por la diferencial de y. Ahora sí, ahí multiplicamos eso para poder luego hallar la integral. Una vez multiplicado nos va a salir que es y a la cuarta sobre 8 por la diferencial de y. Ahora sí vamos a hallar la integral. Hallamos la integral que viene a ser y a la 5 entre 40 de los puntos de 0 a 2. Hacemos el cálculo y nos va a salir que vale 0.8 metros cúbicos. Ahora sí podemos ya hallar el centroide, porque ya tenemos los dos datos que me piden, y el centroide de x sería 0.8 metros cúbicos entre 1.33 metros cuadrados, y el resultado viene a ser 0,6. Ahora sí ya podemos encontrar el volumen del área superficial que nos piden, que viene a ser el segundo teorema de Pappus, que viene a ser 2pi por el centroide por el área generatriz, que ya lo tenemos todo, y reemplazamos nada más en lo que nos dice, y el volumen quedaría que es igual a 5,03 metros cúbicos. En este problema me piden hallar el volumen superficial del área sombreada de esta parte. Solamente vemos la parte sombreada para poder hallar el área, que viene a ser 4 menos x por la diferencial de y. Pero en la ecuación de la parábola tenemos que trabajarla en función a x para poder hallar la diferencial de a. Ahora, una vez eso, podemos hallar esta diferencial, donde vemos que la diferencial de a es 4 menos y cuadrado sobre 4 por la diferencial de y. Para poder hallar esa área lo vamos a hacer a través de integrales, donde vemos que la integral de la diferencial de a es igual a la integral que va de 0 a 4 de 4 menos y cuadrado sobre 4 por la diferencial de y. Vamos a resolver toda esta integral y nos va a dar, esta integral nos va a dar 4 menos y cubo sobre 12 de los puntos de 0 a 4. Una vez hallado todo ese cálculo, vamos a encontrar que el área va a valer 10.67 pi cuadrado. Ahora, para hallar el centroide con respecto a y, vemos esta propiedad donde dice que la integral de y por la diferencial de a entre la integral de la diferencial de a. Tenemos la diferencial de a, nos falta hallar la primera integral, la vamos a abrir, donde nos dice que q de x es igual a la integral que va de 0 a 4 de y por 4 menos y cuadrado sobre 4 por la diferencial de y. Vamos a multiplicar y nos sale que la integral va de 0 a 4 de 4y menos y cubo sobre 4 por la diferencial de y. Bueno, hallamos esa integral y nos va a salir de esta manera: 2y cuadrado menos y a la cuarta sobre 16 de los puntos de 0 a 4. Vemos ese cálculo y nos va a salir que q de x vale 16 pi. Una vez hallado eso, ya podemos hallar lo que viene a ser el centroide con respecto a y va a salir 16 entre 10.67, nos va a salir 1.5 pi. Ahora ya podemos hallar lo que nos pide, que es el volumen, que es el segundo teorema de Pappus, donde viene a ser 2pi por el centroide, que viene a ser y por el área superficial. Y tenemos todos los datos y solamente completamos y nos va a salir el volumen, nos va a salir 10.56 pi. Buenas tardes, yo soy la alumna Alba Salazar y en esta ocasión les voy a explicar un ejercicio del teorema Pappus-Corvinus, donde nos piden hallar el volumen de esta imagen, que consta de un cilindro de 80 pies de altura y de una mitad de esfera de 20 pies de diámetro y 10 de alto. Sabiendo que la fórmula nos dice de que hay que multiplicar el ángulo de rotación por las distancias hacia el centro perpendicularmente al eje de rotación por el área. Empezamos dividiendo esta figura a la mitad y tomaremos el eje Y como nuestro eje de rotación, que nos divide a la imagen en dos. La primera sería un cuarto de circunferencia y la segunda sería un rectángulo. Para el cuarto de circunferencia hallaremos su distancia hacia el centro del eje X y su área. Su distancia hacia el centro por fórmula sería 4 por el radio sobre 3pi. El radio ya nos dan que son 10, 4 por 10 sobre 3pi. Ahora, con respecto a su área, si es un cuarto de circunferencia sería un cuarto por pi por radio al cuadrado, un cuarto por pi por 10 al cuadrado. En la segunda ocasión, como es un rectángulo, el área va a ser por altura 80 por 10 y la distancia, que va a ser en el centro, la mitad de su distancia en X, que sería 10, 10 entre 2, 5.
Ahora, estos datos los reemplazamos en la fórmula, sabiendo de que el ángulo de rotación son 2pi, porque la figura da una vuelta completa y se tiene que presentar en radianes. Una vuelta completa en radianes son 2pi. 2pi por, en la situación número 1, que sería 10 al cuadrado por pi sobre 4, y que sería el área, por su distancia del centro, 4 por 10 sobre 3pi. Más en el rectángulo, que sería 10 entre 2, su distancia hacia el centro, por 80 por 10, su área. Si operamos todo esto en una calculadora y damos la respuesta por método científico, nos daría de que el volumen sería 27.2 por 10 al cubo pies cúbicos, porque estamos hablando de una unidad volumétrica. Buenas tardes, les voy a explicar otro ejercicio del mismo teorema, en donde de esta imagen me piden hallar su volumen. Sabiendo de que si esta figura la dividimos en la mitad en busca de un eje de rotación, en este caso eje Y, obtendremos dos figuras, uno es el rectángulo y el otro es el triángulo rectángulo. Así que para ambas, sabiendo que la fórmula del volumen, según el teorema de Pappus, nos dice que tenemos que multiplicar el ángulo de rotación por las distancias hacia el centro perpendicularmente al eje de rotación, en este caso sería el eje X, por el área. Tratamos de obtener estos datos en estas dos figuras. Para el primer caso, para el triángulo rectángulo, nos dicen de que para hallar el centro en su eje X tenemos que dividir su base entre 3. Si esto me dice que es 15, sería 15 entre 3. Y su área, el área de un triángulo, un medio de su base por altura, un medio de 15 por 4, que me indica el problema que es su altura. En el rectángulo, su área, base por altura, 15 por 30, que es su altura que me indica, y la mitad, porque todo eso es el eje, su distancia en X, y la mitad del centro sería 15 entre 2, que lo tenemos acá. Si estos datos los reemplazamos en la fórmula, tendríamos de que da una vuelta completa, en radianes serían 2pi, 2pi por 15 entre 3, la distancia del triángulo en su centro, por su área, 15 por 4 entre 2, más 7.5, que es el centro para el rectángulo, por su área, 30 por 15. Operamos todo esto en una calculadora y nos daría que el volumen es 22.1 por 10 al cubo pies cúbicos para esta imagen. Utilizando la misma imagen, nos piden hallar esta vez el área superficial, en la que la fórmula va a variar, que para el volumen era el área, acá nos piden la longitud de la generatriz. Si lo dividimos a la mitad en busca de un eje de rotación, nos quedan dos figuras, el triángulo rectángulo y el rectángulo. Para el triángulo rectángulo, la longitud de la generatriz sería esta hipotenusa, por lo que optamos de usar Pitágoras. La raíz cuadrada de 4 al cuadrado, que es su altura, más la base, que es 15 al cuadrado, nos daría la longitud de la generatriz. Y en el caso, como estamos hablando de un centroide para el área, estaría hasta acá, este punto. Y como utilizaremos el eje X para referirnos a las distancias, estaría por lo menos de aquí la mitad acá, por lo que sería 15 entre 2. Ahora, para el rectángulo, sería el centro, estaría en el medio de todo esto, pero hasta la línea de la generatriz, por lo que esta distancia va a ser igual que su recorrido en X, 15, y la longitud de la generatriz sería su altura, este punto, 30. Utilizamos estos datos reemplazando en la fórmula. Si da una vuelta completa sería 2pi, 2pi por 7.5 por la raíz de 241, que es el resultado de este Pitágoras, más 15, que es la distancia para el rectángulo, por 30, que es la longitud. Utilizamos todo esto, operamos en una calculadora y la notación científica lo utilizamos para la respuesta, que nos daría un área de 3.56 por 10 al cubo pies cuadrados, porque es un área para esta imagen. Buenas tardes, continúo con un tercer problema del mismo teorema, en el que esta vez me van a pedir de esta figura el área superficial. Sabiendo que su eje de rotación es el eje X, ya me lo indican, y está a una distancia de 100 milímetros con respecto a su eje. Ahora, si esta figura tratamos de dividirla en figuras geométricas más simples, encontramos un rectángulo y dos triángulos, por lo que para todos esos casos tendremos que hallar su distancia hacia su centro, pero en área sería por acá, y su longitud de la generatriz. Ahora, para los triángulos, como es 80 y quiero hallar su punto centro, que estaría por acá, 80 entre 2 sería 40.
Pero como aquí hay una distancia de 100, hay que aumentarle. Necesitamos la altura hacia el eje de rotación. Serían 40 más 100, 140, que está por allá. Ahora, su longitud de la generatriz, como es un triángulo rectángulo, optamos por usar Pitágoras. Su base es 30, 30 al cuadrado, más su altura que es 80, 80 al cuadrado, todo ello en una raíz cuadrada, me darían su longitud de la generatriz. Ahora, como es toda imagen la que está a una distancia de lo que es el eje, tenemos que optar también toda la longitud de la base de la misma. Así que sumamos la base de este rectángulo es 50 más estos dos que son 30 y 30, 50 más 60 sería 110. Todo ello está a una distancia con respecto al eje de 100 milímetros, así que su distancia al centro sería 100. Y en el caso de rectángulo, como si el centro está hasta arriba, sería su altura, que es 80, más el 100 que está distante para llegar a su eje, 180. Todo eso, una longitud. Su base va a ser igual que la de acá arriba, así que sería 50. Todos estos datos, si los reemplazamos en la fórmula, nos daría de esta manera. Para el primer caso, para el segundo caso y para el tercer caso. Reemplazamos y lo operamos ante una calculadora que si damos la respuesta en notación científica, me daría que el área superficial es 276 por 10 al cubo milímetros cuadrados. Buenos días, mi nombre es Estela Santa Cruz de Androyoel y voy a exponer el ejercicio 9.94 del libro de Estática de Hebeler, edición 14, el cual nos dice que un dique marino circular está hecho de concreto y nos pide determinar el peso total del muro si el concreto tiene un peso específico de 150 libras sobre pies cúbicos. Entonces, para determinar el peso total del muro necesitamos conocer la cantidad de concreto que va a contener este. ¿Y cómo lo conocemos? Multiplicando el peso específico del concreto por el volumen. Pero no conocemos el volumen, así que lo que vamos a utilizar va a ser el segundo teorema de Pappus y Goldinos, el cual nos dice que el volumen es igual al ángulo de rotación en radianes multiplicado por la sumatoria de la multiplicación de los centroides y sus áreas. Así que vamos a hallar en primer lugar el ángulo, pero en radianes. Nos dan el ángulo en grados hexagesimales. 50 grados hexagesimales va a ser igual a un R multiplicado por 180 grados hexagesimales sobre pi. Y este R va a ser igual a 5 sobre 18 pi. Y para hallar los centroides y áreas vamos a traspasar este esquema en 2D, el cual nos va a determinar dos figuras, un rectángulo y un triángulo rectángulo. El cual, el primero, va a tener un área de base por altura, o sea, 8 por 30 pies cuadrados. Y su centroide va a ser igual a la mitad de su base. La mitad que es la mitad de 8, 4, más los 67 pies que van desde la base del rectángulo hasta el eje de la rotación. Lo cual nos va a dar un centroide igual a 71 pies. El área de la segunda figura va a ser igual base por altura sobre 2. 7 por 30 sobre 2 pies cuadrados, y su centroide va a ser igual al lado izquierdo de 2/3 de la base, más los 60 pies que teníamos de la base hasta el eje de rotación, dándonos un total de 64,667 pies. Entonces ahora sí tenemos los datos, podemos reemplazarlos en la fórmula. Entonces tenemos que el volumen va a ser igual a 5 sobre 18 pi por 71 por 240 más 64,67 por 105. Lo cual nos va a determinar que el volumen va a ser igual a 20.795,6286 pies cúbicos. Ahora que tenemos el volumen podemos multiplicarlo por el peso específico del concreto y nos va a determinar la cantidad de concreto total, que va a ser igual a 150 libras sobre pies cúbico por 20.795,629 pies cúbicos, y esta cantidad de concreto va a salir en unidades de libras en 3.119.344.287 libras. Y para reducir estos términos podríamos decir que el peso total del dique va a ser igual a 3.12 por 10 a la sexta libras. Y ahora, con respecto al ejercicio 9.107, nos dice que el depósito de carbón tiene una curvatura natural, la cual se demuestra por la función y igual a 0.2x cuadrado. Y nos menciona que el carbón tiene un peso específico de 50 libras sobre pie cúbico y que hay una pérdida del 20% del volumen debido al aire atrapado. Lo que nos piden es conocer el peso del carbón que contendría el depósito si este estuviera lleno.
Al graficar la función 0.2x cuadrado nos va a dar una parábola de esta forma, pero al integrarla no nos va a determinar el área de sección transversal del depósito, así que la arreglamos y colocamos un f de x igual a menos 0.2x cuadrado más 20, determinando así de esta manera esta sección transversal. Para poder hallar esta sección transversal mediante una fórmula de integración, la cual va a ir de 0 a 10 y considerando la función que hemos acotado antes. Entonces, esta vendría a ser prácticamente lo mismo, solo que volteada, y su sección transversal vendría a ser esta, la sección transversal del depósito. Entonces, en este caso vamos a hallar el centroide, en este esquema vamos a hallar el centroide, que el centroide de un cuarto de elipse vendría a ser igual a 3/8 de su radio, que en este caso va a ser 10. Y para hallar el área, simplemente integramos, y al integrar nos va a determinar esto, que el área ABC va a ser igual a menos 0.2x cubo sobre 3 más 20x evaluado de 0 a 10, lo cual nos va a determinar un área de 400 sobre 3 pies cuadrados. Y ahora, como ya tenemos el centroide, el área y el ángulo de rotación determinado, porque va a girar al total del depósito, vamos a reemplazar y vamos a tener que el volumen va a ser igual a 2pi por 3/8 por 10 por 400 sobre 3 pies cúbicos. Y eso nos va a determinar un volumen de 1000 pi pies cúbicos. Ahora que tenemos el volumen y el peso específico, podemos conocer la cantidad de carbón o el peso total del carbón que podría contener el depósito. Pero a esto se le agrega el 80%. ¿Por qué? Porque hay una pérdida del 20% debido al aire contenido. Así que multiplicamos cada dato y nos va a salir un total de 125.663.706 libras de carbón. Y ahora con respecto al ejercicio 9.102, el cual nos menciona que un tanque de agua tiene un techo de forma paraboloide y nos piden determinar el número de litros necesarios para cubrir el techo, considerando que un litro de pintura va a rendir 3 metros cuadrados. Para conseguir la cantidad de pintura necesaria vamos a multiplicar esta cantidad por el área del techo de forma paraboloide. Pero ¿cómo vamos a hallar esa área? Vamos a utilizar el primer teorema de Pappus y Colnidos, el cual nos dice que el área es igual al ángulo de rotación en radianes por el centroide y la longitud por la longitud. Nosotros conocemos el ángulo de rotación en radianes. ¿Por qué? Porque estamos considerando todo el techo, lo cual nos va a dar un ángulo de rotación de 2pi. Nos faltaría conocer el centroide y la longitud. En este caso vamos a pasar de este esquema a este y vamos a considerar una longitud L, considerando esta pequeña sección transversal. Vamos a considerar la longitud L de la curva. ¿Y cómo vamos a conocer esa longitud L de la curva? Bueno, hay una fórmula para hallar la longitud de una curva, la cual nos dice que se tiene que integrar la raíz cuadrada de 1 más la derivada de la función al cuadrado diferencial de x. En este caso, como tiene límites de 0 a 12, vamos a considerar integral de 0 a 12 raíz cuadrada de 1 más la función, que es 1 sobre 96 por 144 menos x cuadrado, la derivada de esta al cuadrado diferencial de x. Entonces tenemos que L va a ser esto, y considerando todo esto en la calculadora nos va a salir que L va a ser igual a 12.1238 metros. Ya tenemos L, nos falta el centroide. En este caso vamos a considerar un punto centro que vamos a llamarlo X. La distancia de este 0 al eje de rotación va a ser X, y este X va a ser determinado por la integral de X diferencial de L sobre la integral de diferencial de L, que es lo que ya tenemos, es un L. Ahora nos faltaría la parte de arriba. Entonces esta parte va a ser igual a prácticamente lo mismo, solo que multiplicándole el X al inicio. Vendría a ser la integral de 0 a 12 X raíz cuadrada de 1 más el cuadrado de menos X sobre 48 diferencial de X. Esto colocándolo en la calculadora nos va a determinar
73.135 metros cuadrados. Ahora, lo que tenemos que hacer es dividirlo y va a salir que el centroide de la curva va a ser igual a 6.031 metros. Ahora que tenemos el centroide, la longitud y el ángulo de rotación, lo que vamos a hacer es reemplazar para hallar el área. En este caso va a ser 2pi por 0.31 por 12.1238 metros cuadrados. Entonces vamos a tener un área total de 459.418 metros cuadrados. Ahora, la cantidad de pintura, como habíamos dicho, sería este valor por este. 1 sobre 3 por 459.418 metros cuadrados nos da una cantidad de pintura total de 153.139 litros. Ahora, si el teorema de Pappus-Goldinus nos dice cuál es el volumen o el área superficial, o cómo calcularlo especialmente, podemos darle aplicaciones en la ingeniería civil, especialmente en lo que son las construcciones de almacenamiento, de protección incluso, o en las estructuras. Me explico. Lo que es almacenamiento, estos son silos, estos de acá. Estos silos son utilizados para almacenar granos o materiales de agricultura, por lo que el teorema nos beneficia para saber cuál es el almacenamiento máximo para estos cuerpos, y de igual manera, si sabemos el área superficial, podemos ver cuál va a ser los metros cuadrados necesarios a cubrir si en caso necesitamos de un recubrimiento o de un tipo de pintura. Similar a este tanque que están pintados, ¿no? Como se ve ayudado del área superficial. Y estos tanques pueden almacenar desde agua, petróleo, riesgos biológicos, gases, dependiendo del tipo de material. El mismo que podemos tener en cuenta para la construcción, si sabemos el área superficial, nos podemos ayudar de las dimensiones de alguna idea de qué necesitamos para ese tanque, la cantidad de material necesaria para poder ser posible la construcción del mismo. Ahora, con respecto a este dique submarino, este dique nos protege lo que son los oleajes. Ante esta protección necesitamos saber cuál es el volumen de concreto, de hormigón armado que necesitamos para poder construirlo, el mismo que nos podemos ayudar con lo que son los teoremas de Pappus-Goldinus. Y de igual manera, si tenemos cuál es la profundidad a la que este mismo debe llegar y cuál es la altura sobre el nivel del mar que tenemos que tener en cuenta para protegernos de los oleajes, teniendo esas distancias, ese ancho, ese largo, podemos hallar el área superficial que necesitamos tener en cuenta para la construcción de este dique submarino. Para llegar al proyecto, con respecto a las estructuras, con lo que son los techados, esta área superficial, si llegamos a tener en cuenta en los techados de las construcciones, nos beneficia para saber cuál va a ser la cantidad de material que necesitamos para cubrir toda el área cuadrada de la construcción o del proyecto de obra. Finalmente hemos concluido que los teoremas de Pappus y Goldinus, tanto el primero como el segundo, son de suma importancia dentro de la estática y por ende dentro de la ingeniería civil ambiental. ¿Por qué? Porque nos van a permitir simplificar los cálculos de áreas y volúmenes superficiales para poder encontrar la cantidad de material necesario que se va a utilizar dentro de una construcción, dentro de una obra, y llevar esta a cabo de forma correcta. Pero a pesar de ello, estos teoremas tienen bastantes limitaciones, y el principal de estos es que las formas que nos ayudan a encontrar sus áreas y volúmenes son bastante simples, pero de igual manera nos sirven para realizar los cálculos.